provincia con 8 casos, a nosotros nos siguieron informando, ingresaron 44, por eso informamos 44, y al día siguiente, domingo, nosotros informamos 2 nuevos casos y la provincia sumó 49. Fíjense, entre los 8 y los 44 hay una diferencia de 36 que faltaban y que se incorporaron ese domingo, pero también se informaron 8 casos que no son de la ciudad de Río Cuarto y se sumaron a ese número de 49, que por lo que nos dijo el Laboratorio Central en el día de hoy va a hacer las aclaraciones pertinentes y que son casos, por ejemplo, 3 son de Adelia María, 2 son de Coronel Moldes, 1 está en Higueras, hay también otro en Alcira Gijena, bueno, 8 casos en total que figuraron dentro de los 49 de Río Cuarto y que tienen que ser corregidos. Con eso estaríamos hasta el día de ayer en un total, hasta anoche, con el nuevo informe de los 10 casos, corregido eso en 117 más los que vayan a surgir hoy. Nosotros hemos visto que el hecho de que nosotros sigamos informando los casos que el Laboratorio Central nos sigue confirmando después del corte ha creado una confusión que lleva, una confusión digamos por matemática si se quiere, porque no se conoce el procedimiento de cómo se hace el corte y cómo se sigue encargando. De no seguir informándolos desde el gobierno de Río Cuarto, pero a lo que nosotros sí no podemos dejar de hacer es que sean 8, sean 20 o sean 40, todos los positivos que nos van entrando le hagamos el seguimiento epidemiológico y la correspondiente trazabilidad. De hecho, cuando estudiamos esos 44 casos, nosotros nos dimos cuenta que 8 no tenían el domicilio en Río Cuarto, pero no porque figure el domicilio, sino porque los llamamos personalmente a cada uno de ellos y cuando nos contactamos se hicieron los hisopados en la ciudad de Río Cuarto, pero no eran de acá. Han venido a hacerse el hisopado y volvieron a sus localidades. Entonces comunicamos eso a la provincia y bueno, como les dije en el día de hoy, tenemos entendido que ese número va a ser corregido. Doctor, hoy se cumple un mes que se cortó la racha de los 100 días. ¿Estamos dentro de todos números esperables? ¿Qué análisis se puede hacer al respecto? La verdad que es algo que no escapa a toda la provincia. Ustedes han visto que se venían dando el aumento de número de casos en distintas zonas. Primero fue en la zona de Villa Dolores, después el corredor de la Ruta 9. Hace no más de 10 días en la zona de Vicuña Maquena, muy cerca de nosotros. Y nosotros empezamos a tener 1, 2, 3, 4 y no escapamos a las generales de la ley. Lo que sí hemos visto que al igual que en el resto de la provincia, la mayoría de los contactos que se van dando después de los primeros positivos tienen una relación directa con los contactos estrechos, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con reuniones familiares o reuniones sociales o también en el relajamiento de las medidas de bioseguridad después de que se sale del ámbito laboral. Hemos visto personas, trabajadores, en empresas donde uno solo está positivo y el resto no en el seguimiento. Pero los contactos de ese positivo, en sus amigos, en las reuniones sociales, cuando hacemos la trazabilidad que ha tenido días previos, ahí empiezan a aparecer los positivos. Entonces, hay medidas de seguridad muy bien establecidas y que se cumplen muy bien en los distintos lugares de trabajo, incluso en las instituciones de salud, y después hay un relajamiento en las áreas comunes o fuera del ámbito laboral, donde principalmente se pierde el distanciamiento social, se deja de usar el tapaboca y sobre todo hemos visto que se comparten las bebidas. En ese orden, la que más se comparte es el mate de bombilla. Doctor, le quería consultar si ya tienen en alguno de los barrios de la ciudad una situación que amerite los testeos masivos, como se había anunciado en el marco de este plan de acción sanitario. El intendente anunció este plan de seguimiento sanitario en función de lo que nosotros le pasamos como información epidemiológica. Inmediatamente fue consensuado con el COE Central y aprobado por el mismo.
Y nosotros lo que estamos haciendo ahora es la georreferenciación donde están los positivos. Ya desde hace más de 72 horas tenemos identificados los lugares donde mayor caso de positivos y que tienen que ver con esto que le acabo de mencionar, encontramos, y en ese sentido es donde vamos a ir a hacer los testeos. Pero ya hoy y desde ayer, en la Escuela Libero Pierini hay un centro de testeo rápido y hisopado. Nuestra prioridad en este momento, como siempre lo he dicho, es la población más vulnerable. Estamos testeando a todos los personal de los geriátricos y también al personal de salud y de seguridad y a todas aquellas personas de contactos estrechos de positivo que entran dentro de la clasificación de riesgo, que son principalmente los mayores de 60 años y toda aquella persona que tenga enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, pulmonares, renales, tratamientos inmunosupresores o oncológicos. Y ahí es donde estamos enfocando la primera línea de identificación, por eso el programa se llama Identificar, para adelantarnos y salir a buscar el virus. Precisamente en ese aspecto, doctor, ¿cuántos hisopados se esperan los resultados? ¿Cuántos se hicieron, diríamos, de estos primeros casos? Y de este centenar que hay confirmados en los últimos tiempos, ¿no hay riesgo de perder algún estatus sanitario para la ciudad? Con respecto a la primera pregunta, Río Cuarto no es la única que tiene casos, o sea, es toda la provincia. Cuando uno envía las muestras, las envía con una calificación de prioridad. Entonces, no somos los únicos que mandamos muestras con prioridad. Hay muestras que tienen más prioridad que otras y en función de eso es como van saliendo los informes. Pero lo importante, la primera medida a tomar cuando nosotros hacemos el contacto con el positivo es el aislamiento de él y de sus contactos estrechos. Eso es lo más importante. En el seguimiento epidemiológico telefónico, si los contactos estrechos no tienen síntomas, si no son personas de riesgo, no hay problema que los hisopemos 72 o 96 horas o 5 días después. Lo importante es que empiecen con el aislamiento obligatorio. Eso es fundamental en esta trazabilidad epidemiológica. Y la última pregunta fue, perdón. Bueno, con respecto a eso, nosotros venimos tomando medidas muy precisas. Ustedes han visto que no hemos retrocedido de fase, pero para que eso no ocurra, necesitamos del compromiso y de la responsabilidad social de todos los riocuartenses. No es suficiente con el Estado. Nosotros hemos actuado en cada caso en particular, hemos tenido que acordonar 6 manzanas de un barrio, en otro caso cerrar un comercio, en otro por 48 horas y hacer un testeo de todo un frigorífico. Bueno, y a medida que vamos obteniendo los resultados es como vamos actuando. Esto es dinámico, no podemos aplicar la misma acción a veces en todos porque cada uno tiene una realidad epidemiológica particular y en función de eso es como vamos detectando cada uno de los casos y cómo vamos actuando. El aislamiento va a haber veces que algunos los van a poder hacer domiciliarios, otros van a tener que ir a los centros de aislamiento intermedio que estamos y que tenemos ya preparados. Ustedes saben que ya ha funcionado el de Higueras, ya ha funcionado el de Judiciales en Higueras, también lo ha hecho en los departamentos de la universidad, ya tenemos preparada también la sociedad rural. Ahora se ha ido el intendente con el ministro, también para cerrar con algunos hoteles, porque también tenemos que ir determinando la situación y cada caso en particular. No es muy fácil ir a decirle a una familia que cuando uno de sus integrantes da positivo lo tenemos que sacar del grupo familiar. Hay una realidad social en todo eso que también la persona tiene que entender que se va a separar de su familia por una cantidad de días para ir a cumplir un aislamiento en uno de estos centros intermedios. En eso venimos trabajando, hemos preparado equipos durante todo este tiempo para esas intervenciones. En la Secretaría de Salud están trabajando los psicólogos, los psicopedagogos, los psicomotricistas, los fonoaudiólogos, haciendo el seguimiento telefónico de cada uno de esos contactos estrechos. La verdad que el trabajo que se está haciendo no solamente
desde la Secretaría, sino que lo estamos haciendo coordinadamente también con Desarrollo Social, porque también algunas de esas personas que están en aislamiento pueden necesitar un medicamento, pueden necesitar que le compremos algo esencial, y de esa manera venimos trabajando con cada uno de ellos. No solo le preguntamos cómo se siente, si tuvo fiebre o si está bien o ha mejorado, sino también qué otras necesidades puede tener, y ahí estamos actuando con todos los equipos de la municipalidad y del COE regional. Doctor Ferrario, con estos 117 casos que acaba de aclarar, ¿estamos en presencia de un brote? ¿Y hay riesgo de volver a fase 1, por ejemplo? Nosotros no estamos todavía hablando de brote, sí sabemos que tenemos un aumento de casos que ustedes ven que es muy variable. Un día tenemos 8, otro día tenemos 40, por ahí bajamos a 10. Pasó en Maquena. Maquena tuvo 2 días que no tuvo casos, cuando había tenido... Pasó con Marcos Juárez, que de repente tuvo muchos casos y pasan 2 o 3 días que no se anuncian y vuelve a aparecer 10, 15 casos, suben y bajan, y eso tienen un contacto estrecho en el seguimiento epidemiológico con lo que mencioné anteriormente. Para el gobierno de Río Cuarto, nuestra prioridad no es volver a una fase 1. Y lo venimos analizando muy seriamente con los equipos epidemiológicos, porque nosotros, si volviéramos a una fase 1 por 10 días, 15 días, bueno, vamos a controlar seguramente la situación en esos 10 o 15 días, pero después por los hábitos que se siguen dando sociales en la ciudad y que lo hemos visto en el resto de las localidades, volveríamos a encontrarnos en 5, 7 o 10 días con la misma situación. Entonces lo que tenemos que aprender es a convivir en esta nueva normalidad, porque hasta que no aparezca una vacuna, tenemos que seguir buscando la normalidad de la vida en este sentido. Y por eso es que se han ido dando flexibilizaciones con protocolos muy estrictos, que en esos lugares vemos que se cumplen muy bien, pero que cuando se sale de esos lugares es como que hay una relajación. Y a eso es lo que tenemos que apuntar, a eso es cuando le insistimos a la gente que mantengan el distanciamiento social, que usen el tapaboca en forma obligatoria, que se higienicen las manos con agua y jabón o con alcohol en gel, y sobre todo que no hagan las reuniones sociales muy comunes en los jóvenes, en los adultos jóvenes, donde el 80% de los infectados van a ser asintomáticos o con síntomas muy leves y no les va a pasar nada más que aislarse por 14 días. Pero si alguno de sus abuelos, de sus tíos o de sus padres o cualquier familiar con una enfermedad crónica, así tenga 40 años, sea un diabético, tenga problemas cardíacos o respiratorios, esa es la persona que la va a pasar mal. Va a terminar en una internación común, en una internación en terapia intensiva con oxígeno y en el peor de los casos con un respirador. Y esa es nuestra prioridad hoy, cuando salimos a buscar con los programas identificar y sobre los que estamos actuando en primer orden. Doctor, de continuar con este nivel de contagio... Perdón, adelante. Doctor, le preguntaba, ¿qué opinión le merece la concentración y marcha que se dio ayer en gran parte del país, también en Río Cuarto, entre otros ejes, el tema cuarentena? Bien, allí parte de la conferencia de prensa, lo escuchamos a Marcelo Ferrario, bueno, hablando, Maggie, de estas cuestiones tan especiales, tan interesantes, haciendo mucho hincapié en esto último, ¿no? De los jóvenes y adultos jóvenes y la posibilidad de, bueno, evitar todo este tipo de inconductas que podrían no solo complicarse a ellos mismos, sino bien lo decía, el 80% puede pasar esto como asintomático, sino el contacto con personas mayores, con aquellos que tengan alguna patología y cómo se puede llegar a agravar el cuadro que está presentándose. Exactamente.